nombre es Elisa y tengo 26 años, una enfermera recién graduada con grandes sueños. Cuando mi mamá murió hace 13 años, me mudé con mi tía Rebeca, quien constantemente me recordaba que yo era una carga financiera. El sobre que recibí después de mi graduación universitaria no era una tarjeta de felicitación, sino una detallada factura de 1.000.000 de pesos por criarme. Ahora, sentada en esta sala del tribunal mientras mi propia tía me demanda por los gastos de mi infancia, me pregunto cómo la vida nos ha llevado hasta aquí. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale a me gusta y suscríbete, y déjame saber si alguna vez has tenido familiares que traicionaran tu confianza de esta manera. Antes de que todo se desmoronara, mi infancia estuvo llena de calidez y amor. Mamá Laura me crió sola después de que papá falleciera cuando yo solo tenía 3 años. Aunque el dinero escaseaba en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones, mamá siempre se aseguró de que nunca sintiera que estábamos pasando apuros. Ella trabajaba largos turnos como enfermera en el Hospital San Javier, llegando a casa con historias sobre salvar vidas y marcar la diferencia en los momentos más oscuros de las personas. Esas historias plantaron la semilla de mi propio sueño de convertirme en enfermera algún día. Cada fin de semana era nuestro tiempo especial juntas. Horneábamos galletas los sábados por la mañana, y el olor a vainilla y chocolate llenaba nuestra diminuta cocina. Las tardes de domingo eran para visitar el parque metropolitano, alimentar a los patos en el lago o buscar libros en la biblioteca. Mamá siempre decía, Elisa, la educación es lo único que nadie te puede quitar, mientras me ayudaba con la tarea en la mesa de nuestra cocina. Las paredes de nuestro apartamento estaban cubiertas con mis obras de arte y diplomas escolares. Mamá guardaba cada uno de ellos, exhibiéndolos con orgullo como si fueran preciosas piezas de museo. Cuando traía a casa puros 10, los pegaba en el refrigerador con imanes en forma de fruta y bailaba por la cocina para celebrarlo. Para mi 10º cumpleaños, mamá me sorprendió con un kit de médico de juguete. Llevaba esa cosa a todas partes, tomándole la temperatura a mis animales de peluche y escuchando los latidos del corazón de mamá con el estetoscopio de plástico. «Algún día llevarás uno de verdad», decía ella, y sus ojos se arrugaban con orgullo. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Mamá trabajaba turnos extra durante las vacaciones para darme mañanas de Navidad y celebraciones de cumpleaños especiales. Me enseñó a apreciar lo que teníamos en lugar de anhelar lo que no teníamos. La gratitud enriquece cualquier vida, me recordaba cuando ocasionalmente me quejaba de no tener los últimos juguetes o ropa de marca como algunos de mis compañeros de clase. Todo cambió el verano en que cumplí 12 años. Mamá comenzó a llegar del trabajo agotada, más que su cansancio habitual. Al principio, lo atribuyó a tomar turnos extra, pero cuando empezó a perder peso rápidamente y desarrolló una tos persistente, supe que algo andaba mal. La sorprendí haciendo muecas de dolor cuando pensaba que no la estaba mirando, tomando analgésicos cuando creía que yo estaba dormida. El día que finalmente fue al médico, esperé en el apartamento de nuestra vecina, doña Elena, trabajando en un proyecto de ciencias, pero sin poder concentrarme. Cuando mamá regresó, su rostro me lo dijo todo antes de que pronunciara una palabra. Cáncer de pulmón en etapa 4, terminal, de 6 meses a 1 año de vida. Esas palabras se estrellaron contra nuestro pequeño y feliz mundo como una bola de demolición. Mamá intentó mantener la normalidad, pero nuestros roles se invirtieron lentamente. Empecé a hacer la cena, a lavar la ropa y a ayudarla a acostarse cuando estaba demasiado débil para caminar. Llevaba un cuaderno con el horario de sus medicamentos, volviéndome ferozmente protectora de su energía menguante. La escuela pasó a un segundo plano mientras me transformaba en la cuidadora de mi madre. Sobre mis hombros de 12 años recaía el peso de las compras, las tareas del hogar y el creciente pavor de lo que se avecinaba. Mis amigos dejaron de llamar porque ya no podía salir. Pero no me importaba. Cada momento con mamá se volvió precioso, medido, finito. La enfermera de cuidados paliativos comenzó a visitarnos a diario cuando mamá ya no podía levantarse de la cama. Me sentaba a su lado, leyéndole sus libros favoritos o simplemente sosteniendo su mano cada vez más frágil. «Eres tan fuerte, Elisa», susurraba. «Prométeme que seguirás adelante. Que seguirás brillando después de que me haya ido». Un tranquilo martes por la mañana, solo 3 semanas después de mi 13º cumpleaños, mamá dio su último aliento mientras yo sostenía su mano.
La enfermera de cuidados paliativos me encontró todavía sentada allí una hora después, incapaz de soltarla. El mundo nunca se había sentido tan vacío, tan vasto, tan aterrador. El funeral fue un borrón de ropa negra y miradas compasivas. Permanecí impasible mientras personas que apenas reconocía me abrazaban y murmuraban lugares comunes sobre que mi madre estaba en un lugar mejor. ¿Qué lugar podría ser mejor que aquí conmigo? Fue entonces cuando apareció la tía Rebeca. La hermana menor de mi madre siempre había sido distante, visitándonos solo en raras ocasiones festivas con regalos caros y conversación limitada. Ahora estaba a mi lado en el funeral, con la mano en mi hombro, diciéndole a todo el mundo que ella se haría cargo de su pobre sobrina huérfana. La trabajadora social del DIF se reunió con Rebeca y mi abuela anciana, que vivía en una residencia para la tercera edad y no podía acogerme. Se decidió que me mudaría con Rebeca, su esposo Javier y su hija Valeria. Rebeca se mostró atenta y preocupada frente a los trabajadores sociales, prometiendo darme un hogar lleno de amor durante esta difícil transición. Mientras empacaba mi infancia en cajas, encontré una carta que mamá me había escrito, metida en mi libro favorito. Recuerda quién eres, Elisa. La vida te lanzará tormentas, pero tienes la fuerza para superarlas todas. Te amaré siempre, incluso cuando ya no puedas verme. Doblé esa carta y me la guardé en el bolsillo, eché un último vistazo a nuestro apartamento y me adentré en mi nueva vida, sin ser consciente de los desafíos que me esperaban. El viaje a casa de la tía Rebeca duró casi 3 horas, dejando atrás todo lo familiar. Cada kilómetro aumentaba la sensación de vacío en mi pecho mientras veía mi ciudad natal desaparecer en el espejo lateral de la lujosa camioneta de Rebeca. No dijo mucho durante el trayecto, comentando ocasionalmente lo diferente que sería mi vida ahora, cuanto mejores serían las cosas en su vecindario. Rebeca y el tío Javier vivían en una impresionante casa de 2 pisos en una colonia residencial con impecables columnas blancas y un césped perfectamente cuidado. Mi prima Valeria, de 15 años e increíblemente serena, nos recibió con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. El tío Javier, un hombre alto con una expresión perpetua de leve desinterés, me dio una breve bienvenida antes de regresar a su estudio en casa. «Esta será tu habitación», dijo Rebeca, abriendo la puerta de un espacio al final del pasillo, lejos de los otros dormitorios. Las paredes eran de un blanco austero, los muebles básicos y claramente de segunda mano en comparación con los vistazos que había echado a la habitación de Valeria, con sus paredes rosas y muebles a medida. «Podemos añadir algo de color más tarde», quizás, añadió como una ocurrencia tardía. Esa primera noche, Rebeca preparó una cena especial y todos mantuvieron una conversación educada. El tío Javier me preguntó por mis intereses y Rebeca incluso compartió algunos recuerdos de mi madre de su infancia. Por un momento, me atreví a esperar que quizás este arreglo funcionaría bien. El cambio fue gradual. Al final de mi primera semana, Rebeca me había presentado unas reglas de la casa que no parecían aplicarse a Valeria. Tenía un toque de queda estricto, tiempo limitado en el baño, horas de estudio designadas y una lista de tareas que crecía cada día. En esta casa, todos contribuyen, explicó Rebeca mientras me entregaba un cepillo para el inodoro. Mientras tanto, Valeria holgazaneaba junto a la piscina del patio trasero, y sus propias tareas eran misteriosamente inexistentes. Mis pertenencias, que habían llenado nuestro apartamento, ahora parecían escasas, esparcidas por la habitación de invitados. Rebeca había revisado mis cajas antes de que yo pudiera desempacar, apartando la ropa que consideraba demasiado gastada o inapropiada. Cuando le pregunté por ellas, dijo, «Tenemos estándares en esta colonia, Elisa. Ahora representas a nuestra familia». La escuela fue otro ajuste. Mis expedientes académicos se transfirieron, pero nada más lo hizo. Sin amigos, sin historia, sin profesores que conocieran mis capacidades. Me pusieron en clases estándar a pesar de haber estado en programas avanzados en mi escuela anterior. Cuando le mencioné esto a Rebeca, desestimó mis preocupaciones. «No nos adelantemos. Has pasado por un trauma. Es mejor tomarlo con calma». La primera vez que realmente entendí mi lugar en la casa fue cuando se compraron los útiles escolares. Valeria recibió un portátil nuevo, una mochila de diseñador y todo de primera línea. A mí me dieron una carpeta de plástico, cuadernos básicos y bolígrafos de la papelería de la esquina. «Tenemos que ser conscientes de los gastos», dijo Rebeca cuando vio mi expresión.
Tu madre no dejó mucho para tu cuidado. Esa noche, oí a Rebeca y Javier discutiendo a través de las delgadas paredes. La pensión del seguro social apenas cubre los gastos extra, se oía la voz de Rebeca. ¿Sabes cuánto comen los adolescentes? ¿Cuánto cuestan sus actividades? Es familia, Rebeca, respondió Javier, con voz cansada y resignada. Laura siempre fue irresponsable, no planeó mejor para su hija. Hundí la cara en la almohada, con las lágrimas empapándola mientras me aferraba a la carta de mi madre. Los comentarios sobre el dinero se convirtieron en una característica habitual de la vida con Rebeca. Si se me quedaba pequeña la ropa, necesitaba útiles escolares o incluso si comía lo que ella consideraba demasiado en la cena, se me recordaba la carga financiera que representaba. ¿Sabes cuánto cuestan los brackets?, murmuró cuando el dentista los recomendó. Nos fuimos sin programar el tratamiento. Las fichas para las universidades cuestan $1,400 cada una, se quejó cuando traje a casa información sobre universidades con programas de enfermería. Quizás una universidad técnica sería más apropiada para tu situación. El contraste entre mi tratamiento y el de Valeria se hizo más pronunciado. Valeria recibió un coche por su 16º cumpleaños. A mí me dijeron que podía conseguir un trabajo para ahorrar para mi propio transporte. La habitación de Valeria se redecoraba cada temporada. Mi colcha había sido la misma azul desvaída desde mi llegada. Valeria asistía a clases de baile, práctica de lacrosse y cursos de preparación para el examen de admisión a la universidad. A mí me dijeron que esos extras no estaban en el presupuesto para mí. El tío Javier presenciaba todo con aceptación pasiva. Ocasionalmente, me daba $400 o se ofrecía a llevarme a algún sitio, cuando Rebeca se negaba, pero nunca desafió directamente su trato hacia mí. Tu tía está bajo mucha presión, decía, como si eso lo explicara todo. A pesar de todo, el recuerdo del calor de mi madre se convirtió tanto en consuelo como en tortura. Cerraba los ojos por la noche e intentaba recordar el sonido de su risa, la sensación de su mano apartándome el pelo de la cara. Esos recuerdos me sostuvieron a través de la frialdad de Rebeca, de la crueldad casual de Valeria, de la creciente conciencia de que no era deseada en esa casa. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca de la escuela, ofreciéndome como voluntaria para cualquier actividad que me mantuviera alejada de la mirada crítica de Rebeca. Me uní a grupos de estudio, ayudé a los profesores después de clase y descubrí que el éxito académico podía ser una forma de escape. Si no podía tener amor, al menos podía tener logros. Una tarde, mientras limpiaba la cocina como exigía mi lista de tareas, tiré accidentalmente el bolso de Rebeca. Mientras recogía el contenido derramado, encontré una carta del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, dirigida a Rebeca como mi tutora. Hacía referencia a una pensión mensual por orfandad que se depositaba para mi cuidado. La cantidad era sustancial, mucho más de lo que Rebeca había insinuado que recibía. Esa noche, volví a colocar con cuidado la foto de mi madre en mi mesita de noche, la que Rebeca me había sugerido que guardara para ayudar con el proceso de duelo. Miré los ojos sonrientes de mi madre e hice una promesa silenciosa. Aguantaría. Tendría éxito. Y algún día, escaparía. La preparatoria trajo nuevos desafíos, pero también oportunidades inesperadas. A pesar de que Rebeca desestimó mi potencial académico, luché por entrar en clases de alto rendimiento y rápidamente demostré que pertenecía a ellas. Mis profesores de ciencias notaron especialmente mi aptitud. Y para el segundo año, me había unido al Club de Ciencias de la Salud, el primer paso hacia mi sueño de seguir los pasos de mi madre. Otra reunión del club, preguntaba Rebeca con irritación apenas disimulada. Supongo que también necesitarás dinero para eso. Ya no pedía dinero. En su lugar, había conseguido un trabajo a tiempo parcial en la pastelería El Dulce Encantó, 3 tardes a la semana y todo el sábado. La dueña, doña Carmen García, se convirtió en un punto brillante en mi vida, dándome pasteles extra a la hora de cerrar y ajustando mi horario durante los periodos de exámenes. Mi primer sueldo se sintió como la libertad en mis manos hasta que Rebeca me acorraló en la cocina. Ahora que estás ganando un sueldo, tendrás que contribuir a los gastos del hogar, anunció, con la mano extendida. $6,000 mensuales parece justo por alojamiento y comida. La cantidad representaba casi la mitad de mis ganancias, pero se la entregué sin discutir.
Pelear con Rebeca solo empeoraba las cosas, como había aprendido por dolorosa experiencia. Más tarde esa noche, escuché a Rebeca decirle al tío Javier cómo me estaba enseñando responsabilidad financiera cobrándome el alquiler. Valeria, ahora en el último año y autoproclamada reina de la escuela, se aseguró de que todos supieran que yo era su prima arrimada. Difundió historias sobre la muerte de mi madre, adornando los detalles para máxima lástima o a veces burla, dependiendo de su audiencia. Cuando los chicos mostraban interés en mí, les advertía sobre mi inestable trasfondo familiar y probables problemas emocionales. Un martes lluvioso durante mi penúltimo año, me quedé hasta tarde para recuperar un laboratorio de química. Caminando hacia la parada del camión, me di cuenta de que había perdido el último. Mientras me resignaba a una larga caminata bajo el aguacero, un coche se detuvo a mi lado. La maestra Ramírez, mi profesora de biología, bajó la ventanilla. Elisa, entra antes de que te ahogues. Durante el trayecto a casa, la maestra Ramírez me hizo preguntas sobre mi interés en la medicina, mis hábitos de estudio, mis planes para después de la preparatoria. Cuando se detuvo frente a la casa de Rebeca, dudó antes de decir, «Sabes, me recuerdas a mí misma a tu edad, decidida, centrada, a pesar de los obstáculos». Algo en su tono me hizo levantar la vista bruscamente. La maestra Ramírez sonrió amablemente. «Mi puerta siempre está abierta si necesitas hablar de cualquier cosa». 2 semanas después de que Rebeca me confiscara la mitad de mi sueldo por los servicios que uso excesivamente, me encontré en el salón de la maestra Ramírez durante el almuerzo. Las palabras brotaron de mí, la manipulación financiera, el abandono emocional, la carta del seguro social que había encontrado. La maestra Ramírez escuchó sin interrupción, con una expresión cada vez más preocupada. ¿Has considerado que tu tía podría estar malversando los fondos destinados a tu cuidado?, preguntó finalmente. La idea se me había ocurrido, pero escucharla de un adulto le dio legitimidad. ¿Qué puedo hacer? Soy menor de edad. Ella es mi tutora. La respuesta de la maestra Ramírez lo cambió todo. Empieza a documentar, lleva registros y busquemos opciones de becas que puedan sacarte de allí después de la graduación. Con la guía de la maestra Ramírez, comencé a investigar becas de enfermería obsesivamente. Me uní a todos los clubes que pudieran fortalecer mis solicitudes, fui voluntaria en el hospital local los domingos y mantuve calificaciones perfectas a pesar de trabajar casi 20 horas a la semana. Una tarde, mientras buscaba una grapadora en el estudio del tío Javier, descubrí una carpeta con mi nombre. Dentro había años de estados de cuenta del Seguro Social que mostraban depósitos mensuales de más de 20,000 pesos para mi cuidado. Casi 1,200,000 pesos le habían sido pagados a Rebeca desde la muerte de mi madre. Sin embargo, yo vestía ropa de segunda mano, carecía de útiles escolares básicos y se me hacía sentir culpable por cada bocado de comida que consumía. Fotografié los documentos con manos temblorosas, luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Esa noche, envié por correo electrónico las fotos a la maestra Ramírez y a mí misma a mi dirección de correo electrónico de la escuela, creando pruebas que esperaba no tener que usar nunca. El último año llegó con las solicitudes para la universidad y la tranquila determinación de escapar de la casa de Rebeca para siempre. La maestra Ramírez me ayudó a solicitar todas las becas disponibles, editando mis ensayos durante los almuerzos y después de la escuela. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, Rebeca las interceptaba, presentando cada una con comentarios sobre la carga de los préstamos estudiantiles y las expectativas poco realistas. El gran avance llegó en abril, una beca completa de enfermería en la Universidad de Guadalajara, UDEC, que incluía alojamiento, comidas y un estipendio para libros. Cuando llegó el sobre grueso, corrí a revisar el correo antes de que Rebeca pudiera, escondiendo la carta debajo de mi colchón hasta que pudiera leerla por completo. Esa noche, llamé a la maestra Ramírez con la noticia, mi voz apenas contenía mi emoción. Lo conseguí. Soy libre. Mi ceremonia de graduación de preparatoria debería haber sido una celebración. En cambio, Rebeca se quejó del costo de mi toga y birrete, del desperdicio de encargar anuncios y de lo poco práctico que era el programa de enfermería que había elegido. Valeria, de vuelta a casa de su primer año en una costosa universidad privada totalmente financiada por sus padres, puso los ojos en blanco durante todo el monólogo de Rebeca.
Busqué en la audiencia durante la ceremonia, decepcionada pero no sorprendida al encontrar vacía la sección donde Rebeca y Javier deberían haber estado sentados. Mientras aceptaba mi diploma, escuché un claro vitoreo desde la parte de atrás. Allí estaban la maestra Ramírez junto a doña Carmen de la pastelería, ambas aplaudiendo salvajemente. Después de la ceremonia, la maestra Ramírez me entregó una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un estetoscopio profesional, igual que el que había usado mi madre. La tarjeta decía simplemente: tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Sé que yo lo estoy. Por primera vez desde que mi madre murió, me sentí vista, valorada y apoyada. Caminando de regreso a la casa de Rebeca ese día, con el diploma en la mano y el estetoscopio en mi bolso, supe que estaba a solo unas semanas de un nuevo comienzo. El día que me mudé a mi dormitorio universitario se sintió como respirar aire fresco después de años bajo el agua. La Universidad de Guadalajara estaba a solo unos kilómetros de la casa de Rebeca, pero bien podría haber sido otro planeta. La habitación de mi residencia era pequeña, con muebles institucionales y paredes de bloques de hormigón, pero representaba algo invaluable: la independencia. Mi compañera de cuarto, Jimena, llegó con sus padres, quienes la ayudaron a desempacar cajas y colgar luces de hadas alrededor de su lado de la habitación. Se ofrecieron a ayudarme también con mis cosas, pero toda mi vida cabía en 2 maletas y una mochila. Rebeca me había dejado en la entrada del campus, sin siquiera molestarse en estacionar. Manda un mensaje cuando te instales, había dicho, ya poniendo el coche en marcha. Y recuerda, tu beca no cubre las vacaciones. Tendremos que discutir una compensación si planeas quedarte con nosotros durante esos periodos. Jimena y yo nos hicimos amigas rápidamente a pesar de nuestros diferentes orígenes. Ella venía de una familia amorosa que la llamaba a diario, le enviaba paquetes de cuidado y realmente quería saber sobre sus clases. Cuando se dio cuenta de que yo nunca recibía tales llamadas o paquetes, comenzó a compartir los suyos sin hacer comentarios. Mi mamá siempre envía demasiado de todos modos, decía, dividiendo galletas o artículos de tocador entre nosotras. La vida universitaria exigía una concentración intensa. El programa de enfermería era riguroso, con prácticas clínicas temprano en la mañana, sesiones de estudio hasta tarde en la noche y un sinfín de exámenes prácticos. Progresé bajo la presión, recordando la dedicación de mi madre a sus pacientes. Para cubrir los gastos no incluidos en mi beca, trabajé en la cafetería del campus y tomé turnos de fin de semana en un asilo de ancianos cercano. Entre clases, trabajo y estudio, apenas tenía tiempo para pensar en Rebeca, que era exactamente como lo quería. Cuanto menos contacto, mejor. Aún así, las vacaciones se cernían en el calendario como nubes oscuras. Antes de las vacaciones de Día de Muertos de mi primer año, Rebeca llamó con expectativas para mi visita. Como ya no contribuyes económicamente, necesitaremos una compensación por tu estancia. $6,000 por la semana parece justo. La comida no es gratis, Elisa. Tragué saliva, calculando cuántos turnos extra necesitaría para poder permitirme ir a casa durante las vacaciones. Jimena, al escuchar mi parte de la conversación, esperó hasta que colgué antes de decir, ven a casa conmigo en su lugar. A mis padres les encantaría tenerte. Ese Día de Muertos se convirtió en el primero de muchos días festivos que pasé con la familia de Jimena. Los Morales me recibieron sin hacer preguntas, incluyéndome en las fotos familiares y tradiciones como si siempre hubiera estado allí. La señora Morales, al enterarse de mis estudios de enfermería, compartió historias de su propia carrera como fisioterapeuta. El señor Morales me enseñó a hacer su famoso pan de muerto, de pie a mi lado en la cocina con instrucciones pacientes. Cuando Rebeca llamó en Navidad para preguntar cuándo llegaría con mi pago de alojamiento y comida, le informé que había hecho otros arreglos. Su pausa de sorpresa fue seguida por preocupación, no por mi bienestar, sino por la pérdida de ingresos. El semestre de primavera trajo nuevos desafíos y oportunidades. Fui aceptada en un programa acelerado que me permitiría completar mi carrera en 3 años en lugar de 4. La carga de trabajo aumentó drásticamente, pero también mi determinación. Durante una feria de empleo en el campus, conocí a Daniel, un estudiante de medicina que era voluntario en el puesto de atención médica. Alto, con ojos amables y una confianza tranquila, inició una conversación sobre mi interés en la enfermería pediátrica.
En poco tiempo, nos reuníamos para tomar un café entre clases, hablando durante horas sobre ética de la salud, defensa del paciente y nuestros viajes personales hacia la medicina. Mi padre es cirujano, explicó Daniel durante una de nuestras citas para tomar café. Esperaba que siguiera exactamente sus pasos, pero estoy interesado en la medicina familiar en comunidades rurales. Hemos estado en desacuerdo al respecto durante años. Su comprensión de la presión familiar creó un vínculo entre nosotros que se profundizó con cada conversación. Cuando finalmente compartí la historia completa del trato de Rebecca, escuchó sin juzgar, y luego hizo la pregunta que había estado rondando en mi mente durante años. ¿Has considerado que lo que hizo podría ser ilegal? Las pensiones por orfandad están destinadas a proveer para el niño, no a complementar los ingresos del tutor. Durante las vacaciones de primavera de mi segundo año, en lugar de aceptar otra invitación de la familia de Jimena, me quedé en el campus para investigar. La biblioteca casi vacía se convirtió en mi segundo hogar mientras buscaba en sitios web legales y foros situaciones similares. Lo que descubrí me dejó atónita. Los tutores que malversaban los beneficios de los sobrevivientes podían enfrentar graves consecuencias legales, incluidas acusaciones de fraude. Concerté una cita con la Oficina de Ayuda Legal de la universidad, llevando copias de los estados de cuenta del Seguro Social que había fotografiado de la oficina del tío Javier. El estudiante de Derecho que revisó mi caso parecía cada vez más serio a medida que explicaba la situación. Esto no es solo poco ético, dijo finalmente. Es potencialmente criminal. Tu tía tenía una responsabilidad fiduciaria de usar esos fondos para tu beneficio directo. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, con el corazón palpitante. Podrías presentar una queja, posiblemente buscar la recuperación de los fondos, pero eso significaría una acción legal contra tu tía. Estudió mi rostro. Es un gran paso. Piénsalo con cuidado. Salí de la oficina con recursos e información, pero sin una decisión clara. Esa noche, llamé a la maestra Ramírez, que había seguido siendo una mentora de confianza durante mis años universitarios. No tienes que decidir nada ahora mismo, me aconsejó. Concéntrate en tu educación. Documenta todo. El plazo de prescripción te da tiempo. El tercer año trajo rotaciones clínicas que cimentaron mi pasión por la enfermería. Trabajar con pacientes reales, especialmente niños, me recordaba a diario por qué había elegido este camino. Mis profesores elogiaron mi combinación de habilidad técnica y compasión, atributos que había aprendido viendo trabajar a mi madre. Daniel y yo nos unimos más, apoyándonos mutuamente en los exámenes y en las sesiones de estudio nocturnas. Cuando me invitó a conocer a sus padres durante las vacaciones de verano, acepté con solo una ligera aprensión. A diferencia de Rebecca, el doctor y la señora Herrera me dieron una cálida bienvenida, haciéndome preguntas reflexivas sobre mis estudios y metas. Elisa tiene el promedio más alto del programa de enfermería, anunció Daniel con orgullo durante la cena. ¿El doctor? Herrera levantó su copa para un brindis. Por la excelencia y la compasión en la atención médica. El mundo necesita más proveedores como ustedes dos. El contraste entre la familia de Daniel y mi experiencia con Rebecca no podría haber sido más marcado. Esa noche, acostada en la cómoda habitación de invitados de la casa de los Herrera, finalmente me permití reconocer el alcance total de la traición de Rebecca. No se trataba solo de dinero. Se trataba de negarme el amor y el apoyo que un niño merece después de perder a su único padre. A medida que se acercaba la graduación, comenzaron a llegar ofertas de trabajo gracias a mi expediente académico y a las brillantes recomendaciones de los supervisores clínicos. Acepté un puesto en el Hospital Infantil de Jalisco en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con un salario inicial que finalmente me proporcionaría una verdadera estabilidad financiera. 2 semanas antes de la graduación, Daniel me propuso matrimonio durante un picnic en el lago del campus donde habíamos tenido nuestra primera cita real. El anillo de zafiro vintage había pertenecido a su abuela, explicó, y se lo había dado con su bendición después de que ella me conociera durante una cena familiar. No tienes que responder de inmediato, dijo, leyendo mi expresión de asombro. Sé que ambos estamos comenzando nuestras carreras y el momento es complicado. Lo besé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Sí, absolutamente. Sí. La vida finalmente estaba tomando forma según mi propio diseño, no las restricciones o limitaciones de Rebecca.
Mientras me preparaba para la graduación, para mi nuevo trabajo, para un futuro con Daniel, creía que el capítulo con Rebeca estaba cerrado. Estaba equivocada. El día de mi graduación amaneció brillante y claro, una mañana de mayo perfecta que se sentía simbólica de mi nuevo comienzo. Jimena y yo nos ayudamos mutuamente a ponernos nuestras togas y birretes, tomando docenas de fotos en nuestra habitación del dormitorio por última vez. Los Morales llegaron temprano, trayendo flores y abrazos. Daniel y sus padres vinieron, llevando una bolsa de regalo que contenía una hermosa bata de laboratorio nueva con Elisa Morales, enfermera, bordado en el bolsillo. Mientras nos reuníamos fuera del auditorio, vi a un trío inesperado acercándose, Rebeca, el tío Javier y Valeria, todos vestidos con lo que reconocí como sus trajes de aparición pública. La sonrisa de Rebeca era amplia pero no llegaba a sus ojos. No nos perderíamos el gran día de nuestra Elisa, anunció lo suficientemente alto como para que las familias cercanas lo oyeran, poniendo un énfasis posesivo en nuestra. Me dio un beso al aire en las mejillas mientras susurraba, tenemos que hablar después de la ceremonia. Durante toda la graduación, pude sentir la mirada de Rebeca sobre mí. Cuando llamaron mi nombre, escuché su voz elevarse por encima de las demás. Esa es mi sobrina. Yo la crié después de que su madre murió. La ceremonia concluyó con los birretes volando por el aire y lágrimas de alegría por todas partes. Mientras los graduados se dispersaban para encontrar a sus familias, Rebeca me interceptó antes de que pudiera llegar a los Morales y los Herrera. Te trajimos un regalo de graduación, dijo, poniendo un sobre grueso en mis manos. Ábrelo ahora. Dentro no había una tarjeta, sino lo que parecía ser una factura, meticulosamente detallada en el papel de carta personal de Rebeca. El encabezado decía, gastos incurridos en la crianza de Elisa Morales, 2012 a 2017. La lista era extensa y detallada. Alojamiento y comida, 60 meses a $10,000 por mes, $600,000. Ropa y artículos personales, $97,000. Útiles escolares y actividades, $65,500. Gastos médicos y dentales, $102,500. Transporte y varios, $135,000. El total, al final de la página, circulado en tinta roja, era de $1,000,000 de pesos. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz apenas audible por el ruido de celebración a nuestro alrededor. Un baño de realidad, respondió Rebeca, su sonrisa nunca vaciló para el beneficio de los espectadores. Ahora que eres oficialmente una adulta con una carrera, es hora de devolver lo que debes. Hicimos muchos sacrificios para mantenerte después de que la irresponsabilidad de tu madre te dejara sin nada. El tío Javier parecía incómodo pero permaneció en silencio. Valeria sonrió ligeramente. No te debo nada, dije, tratando de mantener la voz firme. El gobierno te enviaba dinero todos los meses específicamente para mi cuidado. La sonrisa de Rebeca se tensó. Apenas suficiente para cubrir lo básico. Esta factura refleja gastos adicionales. Esperamos pagos mensuales, comenzando con tu primer sueldo de enfermera. Antes de que pudiera responder, Daniel apareció a mi lado, sintiendo la tensión. ¿Todo bien por aquí? Lo presenté brevemente, observando cómo la expresión de Rebeca cambiaba al notar su postura segura y el reloj caro que lo marcaba como proveniente de una familia adinerada. Solo un asunto familiar, dijo Rebeca suavemente. Elisa entiende sus obligaciones. Esa noche, rodeada de los Morales, los Herrera y amigos del programa de enfermería en una cena de celebración, traté de sacar la factura de Rebeca de mi mente. Daniel, sintiendo mi distracción, apretó mi mano debajo de la mesa. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos, susurró. 3 días después, llegó una carta de aspecto oficial a mi nuevo apartamento. Un bufete de abogados que representaba a Rebeca Morales exigía el pago de $1 millón por el cuidado y manutención proporcionados a Elisa Morales durante sus años de minoría de edad. Amenazaba con acciones legales si no se establecía un plan de pago en un plazo de 30 días. El pánico se apoderó de mí. Llamé a Daniel, quien inmediatamente me puso en contacto con su padre. ¿El doctor? Herrera escuchó atentamente mi situación y luego me recomendó a un amigo abogado que se especializaba en derecho de familia.
No respondas a nada todavía, me aconsejó. Busquemos primero orientación profesional. La oficina del licenciado Marcos Villarreal era modesta pero ordenada, con diplomas de prestigiosas escuelas adornando las paredes. Después de revisar la factura de Rebeca y la carta legal, se reclinó en su silla con una expresión de perplejidad. Esto es inusual, admitió. Los tutores normalmente no demandan a sus antiguos pupilos por los gastos básicos de cuidado, especialmente cuando han recibido beneficios del gobierno para ese propósito. Me estudió pensativamente. Aquí hay algo más. Cuéntame todo sobre tu tiempo con tu tía. Durante las siguientes 2 horas, detallé la vida con Rebeca, los constantes recordatorios de mi costo, el trato diferente en comparación con Valeria, el descubrimiento de los estados de cuenta del Seguro Social y las crecientes demandas de dinero de Rebeca una vez que comencé a trabajar. El licenciado Villarreal tomó extensas notas, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. Cuando terminé, cerró su cuaderno con decisión. Tomaré tu caso, dijo. Y no creo que le debas ni un centavo a tu tía cuando terminemos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación legal. El licenciado Villarreal presentó una contrademanda negando el derecho de Rebeca al reembolso. También presentó solicitudes de registros financieros relacionados con el patrimonio de mi madre y cualquier beneficio recibido en mi nombre. Durante este proceso, descubrimos información sorprendente. Mi madre había mantenido una modesta póliza de seguro de vida nombrándome como beneficiaria. Los fondos deberían haber sido puestos en un fideicomiso para mi beneficio. Además, había una pequeña herencia de mis abuelos maternos de la que nunca me habían informado. ¿A dónde fue este dinero?, le pregunté a Marcos durante una reunión en su oficina. Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar, respondió, tecleando otra nota. Tu tía tenía obligaciones legales como tu tutora de administrar estos activos en tu mejor interés. 2 meses después de la demanda inicial de Rebeca, recibimos una notificación de una fecha para el juicio. La demanda seguía adelante con Rebeca buscando el $1.000.000 completo más los honorarios legales. El licenciado Villarreal parecía extrañamente complacido con este desarrollo. Ahora tendremos el descubrimiento de pruebas, explicó, poder legal para exigir registros financieros que de otro modo podría retener. A través de solicitudes formales de descubrimiento, el licenciado Villarreal obtuvo estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y registros de beneficios de las cuentas de Rebeca durante mi tiempo en su casa. Lo que revelaron fue impactante. No solo Rebeca había recibido una pensión mensual por orfandad de más de $20,000, sino que también había cobrado el pago del seguro de vida y el dinero de la herencia. La cantidad total que debería haberse utilizado para mi cuidado o mantenido en fideicomiso, casi $1,000,000 de pesos. 3,800,000 pesos. Se lo gastó todo, dijo Marcos sombríamente, revisando el análisis financiero. Y ahora te está demandando por más. ¿Cómo es eso posible?, pregunté, mirando las cifras. ¿Cómo pudo tomar legalmente todo ese dinero? No podía. Ese es el punto. Marcos comenzó a organizar documentos en una carpeta para el juicio. Tu tía no solo no proveyó adecuadamente para ti usando los fondos específicamente designados para ese propósito. Potencialmente cometió fraude. A medida que se acercaba la fecha del juicio, luchaba por equilibrar la preparación para el caso con el inicio de mi nuevo trabajo en el hospital infantil. Daniel me brindó un apoyo inquebrantable, acompañándome a las reuniones con Marcos y ayudándome a investigar casos similares. La noche antes del juicio, no pude dormir. Los recuerdos de mi madre volvieron en tropel, sus manos suaves revisando mi temperatura cuando estaba enferma, su sonrisa orgullosa en los eventos escolares, sus susurros de aliento cuando las tareas parecían demasiado difíciles. ¿Qué pensaría ella de todo esto? En la oscuridad de mi habitación, le susurré a su recuerdo, estoy tratando de ser fuerte, mamá. Espero que estés orgullosa de en quién me he convertido a pesar de todo. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado con un conservador vestido azul marino y tacones bajos, los pequeños pendientes de perlas de mi madre como única joya. Daniel me llevó al juzgado donde Marcos esperaba en los escalones con una sonrisa de confianza. ¿Lista?, preguntó. Tomando una respiración profunda, asentí. ¿Lista?
El juzgado del Estado era un imponente edificio con columnas de mármol y techos altos que amplificaban cada paso. Daniel y Jimena me flanquearon mientras pasábamos por seguridad, su presencia proporcionando una fuerza silenciosa. Marcos nos guió a un banco de madera pulida fuera de la sala C, donde esperamos a que llamaran nuestro caso. Al otro lado del pasillo, Rebeca, el tío Javier y Valeria se sentaron con su abogado, un hombre elegante con un traje caro que no dejaba de mirar su reloj de oro. Rebeca se había vestido para la ocasión con un conservador traje crema que gritaba ciudadana respetable. Cuando nuestras miradas se encontraron brevemente, me dedicó una pequeña y confiada sonrisa que me heló la sangre. Todos estos años, le susurré a Daniel. Me hizo sentir que le estaba quitando la comida de la mesa, usando ropa que apenas podía permitirse. Y todo ese tiempo. No te centres en ella, aconsejó Marcos, al oírnos. Hoy se trata de hechos, no de sentimientos. Deja que las pruebas hablen. A las 9:30, el alguacil llamó a nuestro caso. Morales contra Morales, preside la jueza Elena Cárdenas. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, con solo unos pocos espectadores esparcidos entre los bancos. La jueza Cárdenas, una mujer de unos 60 años con cabello veteado de plata y ojos penetrantes, asintió bruscamente mientras tomábamos nuestros lugares. He revisado los expedientes de este caso, comenzó. La señora Rebeca Morales demanda a su sobrina, Elisa Morales, por el reembolso de los gastos de crianza por un monto de 1 millón de pesos más los honorarios legales. La señorita Elisa Morales ha presentado una contrademanda. Procedamos con las declaraciones de apertura. El abogado de Rebeca, el licenciado Domínguez, se acercó primero al estrado. Su voz era suave como la seda mientras pintaba a Rebeca como una pariente desinteresada que intervino después de una tragedia, sacrificándose financieramente para proporcionar un hogar estable a su sobrina huérfana. Su señoría, mi cliente abrió su hogar y su corazón cuando su hermana falleció trágicamente, dejando a una hija de 13 años sin recursos y sin provisiones para su cuidado. Durante 5 años, los Morales proporcionaron comida, refugio, ropa, apoyo educativo y estabilidad emocional durante un momento difícil. Hizo un gesto dramático hacia Rebeca, que había adoptado una expresión de paciencia santa. Hicieron esto sin quejarse, su señoría, a pesar de la significativa carga financiera que supuso para su hogar. Ahora que la señorita Elisa Morales ha conseguido un empleo lucrativo como enfermera titulada, mi cliente simplemente pide una compensación razonable por estos gastos extraordinarios. Marcos tomó notas durante todo el discurso, con expresión neutra. Cuando llegó su turno, se acercó al estrado con calma y confianza. Su señoría, este caso no trata sobre la compensación por los gastos de cuidado infantil. Se trata de la rendición de cuentas por los fondos que fueron específicamente designados para el cuidado de Elisa Morales tras la muerte de su madre, fondos que eran sustanciales y más que adecuados para satisfacer sus necesidades sin contribución adicional del demandado. La jueza Cárdenas se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Se refiere a la pensión por orfandad? Sí, su señoría, y más. Tenemos documentación que muestra que la señora Rebeca Morales recibió la pensión por orfandad, los ingresos de un seguro de vida y fondos de una herencia por un total de casi $3,800,000 pesos que deberían haberse utilizado exclusivamente para el cuidado de Elisa o haberse mantenido en un fideicomiso para su futuro. Un pequeño murmullo recorrió la sala. La fachada compuesta de Rebeca se resquebrajó ligeramente mientras susurraba urgentemente a su abogado. Esa es una acusación grave, abogado, señaló la jueza Cárdenas. Necesitaré ver esa documentación. Procedamos con los testimonios. Rebeca subió primero al estrado, describiendo cómo me había rescatado de un posible cuidado de acogida tras la muerte de mi madre. Detalló los sacrificios que hizo su familia, Valeria compartiendo su hogar con una prima que apenas conocía, vacaciones familiares reducidas debido al gasto de otro niño, el trabajo emocional de ayudar a una adolescente en duelo a adaptarse. El licenciado Domínguez presentó dramáticamente la factura detallada de Rebeca, recorriendo cada categoría de gastos. Rebeca asintió con seriedad mientras él destacaba artículos particularmente costosos, brackets que había necesitado pero nunca recibido, equipo deportivo para actividades en las que nunca había participado, tutorías especiales que nunca me habían ofrecido. ¿Y la pensión del Seguro Social que recibió cubrió estos gastos?, preguntó el licenciado Domínguez.
Rebeca negó con la cabeza solemnemente. Ni de lejos. El beneficio mensual apenas cubría su comida. Todo lo demás salió de nuestro bolsillo. Cuando Marcos se levantó para el contrainterrogatorio, su enfoque fue metódico. Estableció a Rebeca como mi tutora legal, responsable de administrar cualquier activo o beneficio para mi bienestar. Luego comenzó a presentar pruebas, estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares del Seguro Social, documentos sobre la póliza de seguro de vida de mi madre y registros de la herencia de mis abuelos. Señor Morales, ¿puede explicar por qué alega dificultades financieras cuando los registros muestran que recibió una suma considerable designada específicamente para el cuidado de Elisa? Rebeca se movió incómodamente. Eso no es exacto. La pensión era mucho menos. Marcos presentó otro documento. Este estado de cuenta del IMSS confirma pagos mensuales de 20,350 pesos pagados a usted como tutora de Elisa. Además, recibió un pago único de seguro de vida de 1,300,000 pesos y fondos de herencia de 300,000 pesos, ambos legalmente requeridos para ser utilizados en beneficio de Elisa. ¿A dónde fueron estos fondos? La compostura de Rebeca se desmoronó aún más. Hubo muchos gastos. Los costos del hogar aumentaron sustancialmente. Tuvimos que mudarnos a una casa más grande para acomodarla. Señora Morales, continuó Marcos, durante los 5 años que Elisa vivió con usted, estos fondos totalizaron aproximadamente 2,800,000 pesos. 3,800,000 pesos. Sin embargo, usted le proporcionó ropa de segunda mano, le negó el tratamiento de ortodoncia, la hizo trabajar para pagar sus propias necesidades básicas y ahora afirma que le debe 1 millón de pesos adicional. ¿Puede explicar esta discrepancia? El abogado de Rebeca objetó repetidamente, pero la jueza Cárdenas permitió la mayoría de las preguntas de Marcos, con una expresión cada vez más preocupada a medida que las respuestas de Rebeca se volvían más evasivas. Cuando fue mi turno de testificar, me centré en los hechos en lugar de las emociones, el trato diferente en comparación con Valeria, la obligación de pagar un alquiler con las ganancias de mi trabajo a tiempo parcial, la falta de apoyo para los gastos educativos y el descubrimiento de los estados de cuenta de beneficios en el estudio del tío Javier. El contrainterrogatorio del licenciado Domínguez intentó pintarme como ingrata y con derechos. ¿No fue generoso por parte de los Morales acogerla en lugar de enviarla a un albergue? ¿No cree que les debe algo por el techo sobre su cabeza durante 5 años? Antes de que pudiera responder, la jueza Cárdenas interrumpió. Abogado, la cuestión de si un niño menor de edad le debe a un tutor legal por las necesidades básicas es inapropiada. El tutor aceptó voluntariamente la responsabilidad legal junto con los beneficios proporcionados para el cuidado del niño. La jueza convocó un breve receso después de que concluyeron los testimonios. Cuando se reanudó el tribunal, ella había revisado toda la documentación financiera proporcionada por ambas partes. He visto suficiente, anunció la jueza Cárdenas, quitándose las gafas de leer. Señor Morales, ¿podría acercarse al estrado? Rebeca se levantó temblorosa. Su confianza anterior se había evaporado. Señor Morales, como tutora legal de Elisa, usted tenía un deber fiduciario de usar todos los fondos designados para su cuidado, ya sea para proveer sus necesidades inmediatas o para preservarlos para su futuro. La evidencia presentada hoy sugiere que no hizo ninguna de las dos cosas. La jueza revolvió los documentos antes de continuar, con voz severa. Usted recibió aproximadamente $3,800,000 pesos destinados al beneficio de Elisa. Basado en su propio testimonio y en la evidencia presentada, parece que estos fondos fueron mezclados con sus cuentas personales y utilizados principalmente para los gastos de su familia, no para los de Elisa. Rebeca intentó interrumpir, pero la jueza Cárdenas levantó la mano. No he terminado. No solo aparentemente malversó estos fondos, sino que ahora ha tenido la audacia de demandar a su sobrina por dinero adicional, reclamando gastos que deberían haber sido más que cubiertos por los beneficios que recibió. Se dirigió a toda la sala, su voz resonando con autoridad. Desestimo la demanda de la señora Morales con sobreseimiento definitivo. Además, remito este caso al Ministerio Público para que investigue el posible uso indebido de los beneficios de la Seguridad Social y el incumplimiento del deber fiduciario.
La sala estalló en murmullos. Daniel apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió. Jimena se secó las lágrimas de los ojos. La jueza Cárdenas continuó: señorita Elisa Morales, tiene derecho a buscar la recuperación civil de los fondos malversados si lo desea. Mi secretario le proporcionará información sobre ese proceso si decide proceder. Con un golpe final de su mazo, todo terminó. Rebeca se quedó congelada junto al estrado, con el rostro pálido. El tío Javier miraba al suelo mientras Valeria enviaba mensajes de texto frenéticamente en su teléfono. Al salir de la sala, Marcos sonrió ampliamente. Felicidades. No podría haber salido mejor. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, todavía procesando las palabras de la jueza. Eso depende de ti, respondió Marcos. Podrías buscar la recuperación de los fondos, pero eso significaría otra batalla legal, o puedes considerar esto cerrado y seguir adelante con tu vida. Daniel me rodeó los hombros con su brazo. Decidas lo que decidas, no estás sola. Mirando hacia atrás a Rebeca siendo consolada por su abogado, no sentí ningún triunfo, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido, el apoyo familiar que se me había negado, el amor que debería haber seguido a la muerte de mi madre. Pero también sentí algo más, la liberación de la culpa y la obligación con la que Rebeca me había cargado durante años. Fuera del juzgado, de pie bajo la brillante luz del sol, tomé mi decisión. No quiero su dinero. Solo quiero cerrar este capítulo y empezar mi propia vida. Marcos asintió comprensivamente. A veces, la victoria que más importa no es financiera. Es que se reconozca la verdad. Mientras bajábamos las escaleras del juzgado, noté una figura familiar esperando cerca de la parte inferior. La maestra Ramírez, mi profesora de biología y mentora de la preparatoria, había venido a apoyarme. Su presencia fue la validación final que necesitaba, un recordatorio de que la verdadera familia no siempre se define por la sangre. Los días siguientes al juicio trajeron una extraña mezcla de emociones, alivio, vindicación, una tristeza persistente y una nueva sensación de libertad. Daniel me llevó a casa desde el juzgado en un silencio pensativo, apretándome la mano de vez en cuando las palabras parecían inadecuadas. Jimena y los Morales habían organizado una pequeña reunión en mi apartamento, su forma de mostrar apoyo sin celebrar explícitamente lo que había sido, en esencia, una tragedia familiar. Mientras los amigos compartían comida y una conversación tranquila, me deslicé a mi pequeño balcón por un momento a solas. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la ciudad, un recordatorio visual de que un capítulo estaba terminando mientras otro comenzaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rebeca. Esto no ha terminado. La familia no trata a la familia de esta manera. Miré el mensaje, reconociendo la amarga ironía en sus palabras. La familia no trata a la familia como ella me había tratado a mí, como una transacción financiera, una carga, una obligación en lugar de una persona a la que amar. Por primera vez, borré su mensaje sin sentir culpa ni la obligación de responder. Daniel se unió a mí en el balcón, envolviéndome en su chaqueta contra el frío de la noche. ¿Estás bien? Creo que lo estaré, respondí honestamente. Es mucho que procesar. A la mañana siguiente, comencé mi primer turno oficial en el Hospital Infantil de Jalisco. Entrar por esas puertas con el uniforme y los pendientes de perlas de mi madre se sintió como cumplir una promesa hecha hace mucho tiempo. La unidad de cuidados intensivos pediátricos era desafiante pero gratificante, cada pequeño paciente me recordaba por qué había luchado tanto para llegar a este punto. Mi supervisora, la enfermera Verónica, me tomó bajo su ala, guiándome pacientemente a través de los protocolos y presentándome las singulares demandas emocionales de la enfermería pediátrica. Tienes una forma natural con los niños, observó durante mi primera semana. Algunas enfermeras tardan años en desarrollar ese tipo de conexión. No le conté sobre las pérdidas de mi propia infancia. Todavía no. Esas heridas aún estaban sanando, las cicatrices aún sensibles al tacto. En cambio, canalicé mis experiencias en empatía por mis pacientes y sus familias, reconociendo el miedo en los ojos de los padres y el coraje en los niños que enfrentan un dolor más allá de su comprensión. 2 semanas después del juicio, llamó el tío Javier. Su voz sonaba cansada, derrotada. Elisa, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que no tenía idea del alcance de lo que Rebeca estaba haciendo.
Lo de la pensión, sí, pero no lo del seguro de vida ni la herencia. Aún así, dejaste que me tratara como una carga, respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi voz. Lo viste pasar todos los días durante 5 años y no hiciste nada. Su pesado suspiro se transmitió por el teléfono. Tienes razón. Mi pasividad me hace cómplice. Debería haberte protegido y fallé. Lo siento, aunque sé que es inadecuado. Después de una larga pausa, añadió, Rebeca y yo nos estamos separando. El juicio fue una llamada de atención sobre quién es ella realmente, en quien me he permitido convertirme al quedarme a su lado. Solo quería que lo supieras. No sentí ninguna satisfacción por el colapso de su matrimonio, solo una complicada tristeza por la familia que podría haber sido mía, pero que nunca lo fue realmente. Espero que encuentres la paz, tío Javier. De verdad que sí. Esa conversación marcó el último contacto directo con la casa de Rebeca. A través de conexiones mutuas, me enteré de que el Ministerio Público había decidido no presentar cargos penales, pero había exigido a Rebeca que completara cursos de gestión financiera y servicio comunitario. Valeria ocasionalmente enviaba mensajes hostiles en las redes sociales, lo que finalmente resolví bloqueando sus cuentas. A medida que el verano se convertía en otoño, establecí rutinas en mi nueva vida, turnos desafiantes pero gratificantes en el hospital, noches tranquilas con Daniel planeando nuestro futuro, almuerzos de fin de semana con Jimena y amigos de la escuela de enfermería. El apartamento se transformó lentamente de un espacio estéril a un verdadero hogar, lleno de plantas, fotografías y pequeños tesoros que representaban mi identidad emergente. Una tarde de septiembre, recibí un correo electrónico inesperado del Departamento de Recursos Humanos del hospital. Se había establecido un fondo fiduciario a nombre de mi madre para proporcionar becas a estudiantes de enfermería de hogares monoparentales. El donante anónimo había solicitado que yo formara parte del comité de selección si estaba dispuesta. La documentación adjunta reveló que el fondo se había financiado con exactamente 1 millón de pesos, la cantidad que Rebeca me había exigido. Una nota separata del departamento legal del hospital confirmó que la donación había provenido del tío Javier. Esa noche, llamé a la maestra Ramírez para compartir la noticia. Después de todos estos años, ella seguía siendo mi asesora de confianza en los momentos complicados de la vida. Parece su forma de enmendarse, observó, no borrando el pasado, sino tratando de crear algo positivo a partir de él. ¿Debería aceptar el puesto en el comité?, pregunté. Una parte de mí no quiere tener nada que ver con nada relacionado con esa familia. Considera esto, respondió pensativamente. El puesto en el comité no se trata de ellos. Se trata de honrar a tu madre y ayudar a estudiantes que comparten tu experiencia. No dejes que Rebeca te quite esa oportunidad también. Su sabiduría, como siempre, despejó mi confusión. Al día siguiente, acepté el puesto, mi primer pequeño paso para transformar el dolor en propósito. A medida que avanzaba mi primer año de enfermería profesional, me sentí cada vez más atraída a trabajar con niños de situaciones familiares difíciles. Su resiliencia me recordaba mi propio viaje, sus pequeñas victorias se convertían en triunfos personales que celebraba junto a ellos. La trabajadora social del hospital notó mi conexión con estos pacientes y me invitó a unirme a un programa de apoyo para niños en casas hogar o bajo tutela de parientes. A veces, la mejor curación proviene de ayudar a otros a través de luchas similares, explicó. Daniel apoyó mi creciente participación en estos programas, a menudo acompañándome a eventos para los niños. Su residencia médica era exigente, pero sacábamos tiempo para nuestra relación, planeando una pequeña boda para la primavera siguiente. Los Morales y los Herrera me habían adoptado esencialmente en sus familias, proporcionándome la red de apoyo amorosa que había extrañado durante tantos años. 6 meses después del juicio, en el cumpleaños de mi madre, finalmente me sentí lista para visitar su tumba. Daniel se ofreció a venir conmigo, pero este era un viaje que necesitaba hacer sola. El panteón estaba en paz, las hojas de otoño creando un dosel dorado sobre la modesta lápida. Coloqué flores frescas junto a su nombre, luego me senté en la hierba para contárselo todo, mi carrera de enfermería, la verdad sobre Rebeca, encontrar el amor con Daniel y el fondo de becas que ahora llevaba su nombre. Sobreviví, mamá, susurré, con las lágrimas fluyendo libremente. No solo sobreviví, sino que encontré la manera de prosperar. Creo que estarías orgullosa de eso.
De camino a casa, me desvié para visitar a doña Elena, nuestra antigua vecina que me había cuidado el día del diagnóstico de mi madre. Ahora en sus 80, me recibió con una sorpresa encantada, sirviendo té en tazas desportilladas mientras nos poníamos al día sobre los años transcurridos. Sus paredes todavía mostraban fotografías de sus propios hijos y nietos. Y allí, en un estante abarrotado, había una pequeña foto enmarcada de mi madre y yo en una fiesta de cumpleaños de hace mucho tiempo. Estaba tan orgullosa de ti, recordó doña Elena, siguiendo mi mirada hacia la fotografía. Siempre decía que tenías su compasión, pero el doble de su determinación. Parece que tenía razón. Estas pequeñas reconexiones con mi pasado ayudaron a reconstruir la narrativa fragmentada de mi vida. Cada conversación, cada recuerdo compartido por aquellos que habían conocido a mi madre, añadía otro hilo al tapiz de mi identidad, separado de las distorsiones y manipulaciones de Rebeca. A medida que mi curación progresaba, comencé a ver a una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Ochoa me ayudó a entender que el trato de Rebeca no había sido mi culpa, que los niños no son responsables de ganarse el amor o el cuidado de sus tutores. Gradualmente, las pesadillas disminuyeron. Los ataques de ansiedad se volvieron menos frecuentes y la culpa refleja por costar demasiado comenzó a desvanecerse. La parte más difícil de la curación, observó la doctora Ochoa durante una sesión, es aceptar que algunas personas que deberían habernos amado fueron incapaces de hacerlo. Su limitación no disminuye tu valía. Esas palabras se convirtieron en un mantra durante los momentos difíciles, un recordatorio de que la frialdad de Rebeca reflejaba su carácter, no mi valor. Un año después del juicio, recibí un paquete inesperado. Dentro estaba el pin de enfermería de mi madre de su graduación, junto con varias fotografías que había pensado que se habían perdido para siempre. Una breve nota del tío Javier explicaba que las había encontrado en una bodega mientras se mudaba a su nuevo apartamento. Ese pequeño pin de latón se convirtió en un talismán que llevaba en mi bolsillo durante los turnos difíciles, una conexión tangible con la mujer cuyo amor me había moldeado mucho más profundamente de lo que la negligencia de Rebeca jamás podría hacerlo. La vida continúa desarrollándose de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia sencilla rodeados de la familia elegida. Estamos ahorrando para una casa donde podamos construir el ambiente hogareño cálido y de apoyo que ninguna de nuestras infancias nos proporcionó por completo. Mi carrera avanza de manera constante, con una reciente promoción a enfermera jefa en la unidad pediátrica. El fondo de becas a nombre de mi madre ya ha ayudado a 3 estudiantes a seguir carreras de enfermería. Cada receptor me recuerda a mí misma hace unos años, decidida, resiliente, llevando cargas invisibles mientras trabajaba hacia un futuro construido en el servicio a los demás. Mirando hacia atrás en el viaje desde esa aterrorizada niña de 13 años que se aferraba a la carta de su madre hasta la mujer que soy hoy, reconozco la profunda verdad que ha surgido de todo el dolor. La familia no se define por la sangre o los documentos legales. Se crea a través del amor, el respeto y el apoyo mutuo, cualidades que Rebeca nunca entendió, pero que yo encontré en abundancia con las personas que han elegido caminar a mi lado. Las palabras de la jueza en esa sala del tribunal hicieron más que desestimar la demanda de Rebeca. Validaron mi valor y mi derecho a ser tratada con dignidad. Pero la verdadera victoria no fue legal. Fue aprender que, a pesar de todo, seguía siendo capaz de confiar, amar y conectar. Rebeca me quitó mi infancia, pero no pudo quitarme mi futuro ni mi capacidad para la alegría. Si estás viendo esto y luchando con una familia que te trata como una carga en lugar de una bendición, por favor, sabe que tu valor no está determinado por sus limitaciones. La verdadera familia ve tu valor sin calcular tu costo. A veces tenemos que crear esa familia por nosotros mismos, construyendo conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. ¿Alguna vez has tenido que redefinir la familia en tu propia vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para que otros en situaciones similares también puedan encontrar algo de consuelo aquí. Gracias por escuchar mi viaje de sobrevivir a prosperar, de ser la carga de alguien a convertirme en mi propia persona. Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Y los capítulos más hermosos pueden estar aún por escribirse.